Nuestros queridos hermanos y hermanas, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Este es un programa nuevo de Ven Sígueme. En pareja con Luz María Rodríguez. Y con Salvador Vázquez. Luz, ¿qué tenemos para hoy? Pues bueno, terminamos Doctrina y Convenios. Ahora sí. Ahora sí ya damos finalización a este estudio que hemos hecho durante todo el año. Felicidades a ustedes, felicidades para nosotros y para todos aquellos que se unieron en este estudio de Ven Sígueme en Doctrina y Convenios. Y pues bueno, a seguir todavía lo que viene el próximo estudio del próximo año, ¿no? Sí, el próximo año viene el Antiguo Testamento, Luz, pero antes de avanzar al próximo año, esta semana vamos a tener los últimos discursos de los análisis de los discursos de la Conferencia General de Octubre de 2021. Así es, que es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 10, un poquito después de las 10 de la mañana. Y pues bueno, ya también está por terminar este análisis de todos los discursos, solamente quedan cuatro días más. 4 discursos, entonces cerramos el jueves. Por tanto, hermanos, los invitamos a todos los que hemos participado de estos programas de Ven Sígueme en Pareja o las conversaciones de la Conferencia General. El domingo 12 de octubre vamos a tener un programa especial. Sí, así es. Y este programa, pues les invitamos a que también ustedes puedan compartir sus experiencias. ¿Qué les ha dejado también este análisis de Ven Sígueme durante todo el año? O bien estos discursos de la Conferencia General, ¿de qué manera les han fortalecido? Y pues bueno, escuchar las experiencias siempre es algo renovador para nosotros. Sí, y lo interesante de este programa, Luz, es que todos vamos a poder unirnos. Vamos a dar el link y todo aquel que guste y expresar sus sentimientos a viva voz, con cámara abierta, y también su testimonio personal o lo que simplemente haya aprendido a lo largo de este año, le da clic al link que vamos a estar dejando por ahí en el programa, se une al programa y lo comparte. Así es. Entonces, hermanos, están invitados domingo 12 de octubre y luego el domingo 19 de octubre, Luz, vamos a tener nuestro especial de Navidad, ¿no? Sí, así es. Y también pues muy contentos de poder recibir estas nuevas de gran gozo de la Navidad y poder hacer un programa reflexivo en cuanto a ello. Muy bien, Luz. Entonces, dicho esto, vamos al análisis de la clase, ¿te parece? Sí, así es. Vayamos a él. Los artículos de fe. Bueno, muchos hemos mencionado, los hemos conocido y hemos sabido también que a los niños se les tiene que enseñar este artículo de fe en la primaria. Grandes son los conocimientos acerca de los artículos de fe. En la guía del estudio de la Escritura lo describe como 13 puntos básicos de creencia a los cuales se adhieren los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me encanta esta expresión, Salvador, que dice en guía del estudio de las Escrituras porque dice se adhieren, ¿sí? Entonces son creencias en las cuales nosotros nos adherimos a ellas. Y pues bueno, ¿hay un contexto histórico en cuanto a estos artículos de fe? Sí, Luz. Los artículos de fe se escribieron en 1842. ¿En dónde y en razón de qué se escribieron? Bueno, un periodista llamado Wentworth le escribe una carta a José y le pide que si por favor puede escribir acerca de la historia de su religión, de cómo surgió, dónde surgió. Y como parte de eso, José Smith, por un lado, escribe uno de los 4 relatos de la primera visión. ¿Sí? Está aquí en esta carta a Wentworth. Y por otra parte, al final de esta carta está este dogma de fe, 13 puntos básicos sobre las creencias de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, José se la manda a Wentworth, bueno, le pone una condición. Al principio no quería, bueno, pero finalmente acepta y le pone una condición. Sí, y solo sí, lo publican tal como yo lo escribo. Entonces se la manda a Wentworth y a su vez a un amigo que le había pedido esto porque iban a publicar un libro con la historia de las religiones del noreste de los Estados Unidos. Entonces ellos deciden no publicar ese libro finalmente y por tanto no aparece en esa publicación. Lo que sí hizo José fue publicarlo en el periódico de la iglesia que se publicaba en Nauvoo, hacia 1842, que fue cuando se escribieron. José Smith los publica en este periódico. Estuvieron ahí todo este tiempo hasta 1880, el 10 de octubre de 1880 se presentaron ante la iglesia y se aceptaron como escritura sagrada para nosotros. Entonces, desde 1842 hasta que se aceptaron como escritura sagrada, pues pasaron 38 años.
Interesante esta parte, ¿no? Donde también ellos lo ven por primera vez en un periódico y hoy para nosotros son indispensables, ¿no? Vienen la perla de gran precio, entonces tenemos que tenerlos ahí, tenemos que aprenderlos, conocerlos, incluso se nos pide memorizarlos, ¿no? Entonces, qué interesante cómo para ellos tuvieron que tener un proceso para poderlos obtener y nosotros, pues, ya están a la mano. Fíjate, Luz, para redondear esto que estamos viendo, el elder Jeffrey R. Holland dijo lo siguiente: hace poco, un jovencito de 14 años me dijo un tanto vacilante: hermano Holland, todavía no puedo decir que sé que la iglesia es verdadera, pero creo que lo es. Le di un abrazo tan fuerte a ese muchacho que casi se le saltaron los ojos. Le dije con todo el fervor de mi alma que la palabra creencia es de gran valor y un acto aún más valioso, y que nunca tenía que disculparse por creer solamente. Y le dije que Cristo mismo dijo: no temas, cree solamente. Le dije que la creencia era siempre el primer paso hacia la convicción y que cada uno de los artículos que definen nuestra fe colectiva reiteran fuertemente la palabra creemos. Entonces, Luz, aquí está esta parte, ¿no? Son aspectos básicos de nuestra creencia y, como dice el elder Holland, estos artículos reiteran fuertemente la palabra creemos, y así comienza cada uno de ellos. Sí, y me encantó esta manera de cómo el elder Holland lo abraza, ¿no? Y le dice que a tal como Cristo lo mencionó, no temas, cree solamente. Y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Que podemos decidir, elegir y creer en estos artículos de fe que tenemos como miembros de la iglesia, pero sobre todo que podemos adherirnos a ellos. El elder Perry menciona acerca de cómo los artículos de fe, si los estudiamos, nos podrán guiar en el estudio y el entendimiento de la doctrina del Evangelio. Y de esta manera, por eso él en su discurso, que se llama Los artículos de fe, lo secciona de tal manera que nos da este aprendizaje. Por ejemplo, en los artículos del 1 al 4, él menciona acerca de la Trinidad y la doctrina básica de Cristo que podemos aprender en estos 4 primeros artículos de fe. Sí, en cuanto al primer artículo de fe, por ejemplo, él dice lo siguiente: aprendemos del primer artículo de fe que la Trinidad tiene 3 personajes: Dios el Padre, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. Ajá, y esta parte, ¿no? Que interesante, donde nos menciona y nos refuerza, ¿no? Que podemos tener la Trinidad, digamos, como a disposición de nosotros, ¿no? Y este es el presidente Hinckley quien nos da aquí en un mensaje que él dijo esta declaración: qué gran bendición es tener la influencia ministrante de un miembro de la Trinidad. Piensen en lo que esto significa: la capacidad y el derecho de recibir las ministraciones de un miembro de la Trinidad, de estar en comunicación con la sabiduría infinita, el conocimiento infinito y con el poder infinito. Sí, Luz, aquí pues claramente está esta doctrina, ¿no? Se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo, quien nos puede ministrar de manera personal. Ahora, también, Luz, recordar esta invitación que nos ha hecho el presidente Nelson, que es acerca de aprender a escuchar la voz del Señor. Sí, así es. Y incluso a través de estos artículos de fe podemos hacerlo, ¿no? Así es. Entonces, Luz, aquí está este concepto doctrinal básico, y en el siguiente artículo de fe, el elder Perry dice, nos enseña que somos responsables de nuestras acciones en la tierra. Así es, me encanta esta parte donde podemos, y él reafirma, ¿no? Somos responsables nosotros de nuestras acciones, y no como a veces se ha creído, por ahí se ha escuchado, ¿no? Es que es por culpa de Adán que andamos buscando, teniendo trabajo y estamos trabajando y labrando esta tierra. Ese es un tono de broma, pero realmente a veces ha sucedido que haces comentarios, y es cada uno de nosotros, ¿no? Podemos ser responsables de nuestras acciones, y eso a mí me parece maravilloso, porque a medida que cada quien es responsable de su acción, no tendríamos que buscar a otra persona, responsabilizarla, sino eso también nos da el poder de que nosotros tenemos la capacidad de elegir qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas. Sí, y con esto se relacionan varios conceptos doctrinales esenciales, ¿no? Como es la doctrina del libre albedrío o del albedrío, también sobre la ley de mayordomía, ¿sí? Donde cada uno es un mayordomo y responsable ante Dios de lo que el Señor nos da. Entonces aquí podemos ver cómo es que cada uno de nosotros
va a poder responder ante Dios por las cosas que Él nos da. Ahora viene el tercer artículo de fe, Luz. En este el Elder Perry nos da una visión de la misión del Salvador para la salvación de los hijos de nuestro Padre Celestial. Y Luz, pues es el centro, el plan, la parte esencial del plan de salvación. Así es, pues es Cristo, ¿no? Gracias a su expiación es que nosotros podemos ser salvos y pues podemos recordar esto. Por ejemplo, Luz, recordaremos esta declaración que hicieron los apóstoles o el testimonio que nos dejaron en el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles. Ellos dijeron lo siguiente: al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace 2 milenios, manifestamos nuestro testimonio de la realidad de su vida incomparable y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra. Damos testimonio, en calidad de sus apóstoles debidamente ordenados, de que Jesús es el Cristo, el inmortal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emmanuel, que hoy está a la diestra de su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incomparable de su Hijo divino. Bueno, Salvador, esta declaración del Cristo viviente, la verdad es que a veces nosotros estas declaraciones no las hemos, puedo decirlo así, valorado. Yo cuando vimos en instituto esta parte con los chicos, hablábamos en cuanto a esto. Unos me decían: no, hermana, pues sé que existe pero nunca la he leído, o sé que está por ahí, no la conocía. Pero finalmente estos jóvenes, bueno, al poderlo conocer, una de las cosas también que venía como meta es el poder aprenderse esta declaración. Y está un poquito larga, ¿no? Pero hubo quienes sí tuvieron y pudieron llevar a cabo este estudio, ¿no? De dedicación, y al compartir la experiencia ellos mencionaban cómo habían cambiado su enfoque en cuanto a Cristo y la expiación de Él. Gracias, Luz. Finalmente, el cuarto artículo de fe. Nos enseña, dice el Elder Perry, los principios y las ordenanzas básicas. Y bueno, aquí están la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo como los pasos iniciales dentro del sendero de los convenios. Entonces, Luz, esta es la primera parte o los primeros 4 de los artículos de fe que nos enseñan, como dice el Elder Perry, acerca de la Trinidad y la doctrina básica de Cristo. Pasemos al siguiente nivel, Luz. El Elder Perry nos dice lo siguiente: después de que empezamos a entender la doctrina básica de Cristo, el quinto y sexto artículo de fe nos enseñan la organización y el orden del sacerdocio. Así es, como pareciera que son preparatorios, ¿no? Nos llevan a cuando ya se ha entendido la doctrina de Cristo, podemos entonces aumentar de luz. Sí, por ejemplo, el artículo 5 nos dice que el hombre debe ser llamado por Dios. Y luego en el artículo de fe número 6 nos dice que creemos que en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Entonces, Luz, aquí vemos cómo es que está entrelazada esta parte, ¿no?, de la organización de la iglesia y además el orden del sacerdocio. Y fíjate, Luz, para complementar esto, vamos a ver otra declaración de los apóstoles, pero esta más reciente. Ya vimos el Cristo viviente en el segmento anterior. Ahora vamos a ver la proclamación que se hizo en la conferencia del Bicentenario, intitulada La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario. Y dice lo siguiente: en esa visión José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que, bajo la dirección del Padre y del Hijo, vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de los pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta,
quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre en relaciones eternas que trascienden la muerte. Muy bien, Luz. Entonces, bueno, José recibió todo, ¿no? Recordemos que recibe el sacerdocio de Aarón y luego recibe el sacerdocio de Melquisedec hacia 1829. Al año siguiente, en abril de 1830, finalmente se organiza la iglesia. Y luego hacia 1836 se recibe, por ejemplo, esta llave que recibió por parte de Elías. Entonces, fueron acontecimientos sucesivos en la historia de la iglesia a través de los cuales se fueron restaurando el orden y la organización de la iglesia, el orden del sacerdocio. Y aquí, pues de hecho, como lo vamos a ver más adelante, podemos ver cómo es que a través de este orden del sacerdocio, pues la iglesia continúa aún restaurándose. Así es. Y pues bueno, creo que ese es un gran aprendizaje, ¿no? Que a mí me maravilló siempre esto, Salvador, tener el conocimiento de cómo la iglesia había sido restaurada como la iglesia primitiva, ¿no? Y creo que el llenarnos de apóstoles, profetas, videntes en esta época creo que nos da una gran esperanza. Así es, pues hermanos, esta es la iglesia del Señor, está organizada de acuerdo en la forma en que ha revelado y de acuerdo con el orden establecido según el sacerdocio de él. ¿Qué recursos como miembros de la iglesia tenemos en nuestra vida? El Elder Perry menciona acerca de estos recursos eternos que tenemos en el viaje terrenal y que podemos verlo en los artículos de fe 7, 8 y 9. Por ejemplo, en el versículo 7 él menciona que una de las cosas que tenemos es las revelaciones, el don de lenguas, las sanidades, interpretación, porque eso es lo que nosotros creemos, pero podemos tener esta creencia bajo estos dones. El siguiente artículo de fe, que es el 8º, habla de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Y bueno, que también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y finalmente el 9º, Luz. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos. Entonces, Luz, si vemos cómo se segmentan estos artículos de fe, el 7 habla de los dones que podemos recibir a través del Espíritu. El artículo de fe número 8 habla de los cánones de escrituras en los que nosotros creemos, ¿sí? Y también en el 9º habla acerca de la revelación continua que tenemos nosotros como Iglesia del Señor. Entonces, estos 3 recursos, Luz, son los recursos eternos que tenemos para nuestro viaje terrenal que nos pueden ayudar para regresar a la presencia de Dios. Bueno, pues mucho se ha hablado acerca de la obra misional, ¿no? Y a veces llegamos a hablar, pues solamente lo encontramos cuando podemos ver relatos dentro de las Escrituras, en el libro de Mormón, como los hijos de Mosía fueron a la misión y nuestros misioneros actualmente, ¿no? Pero podemos ver que también en los artículos de fe, menciona el del Perry, en el 10º, 11º y 12º artículo de fe, podemos encontrar también que se relaciona y nos habla acerca de la obra misional, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo 10 habla acerca de la congregación del pueblo de Israel, ¿no? Y cómo lo vamos a congregar si no se le predica. Así es, Luz, dice aquí que las 10 tribus serán restauradas. Habla de una congregación literal y de una congregación espiritual, ¿no? Y luego habla de que Cristo va a reinar personalmente sobre la tierra. Además, Luz, en el artículo de fe número 11, dice lo siguiente: reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia. Entonces, Luz, y también habla de que concedemos este derecho a todos los hombres. ¿Qué estamos teniendo aquí? Este dogma de fe habla acerca de la libertad religiosa. Que mucho lo hemos mencionado también dentro de la iglesia, ¿no? Así es. Esta parte también de que nosotros damos esta libertad y también deseamos esta libertad que podamos adorar a Cristo, ¿no? Finalmente, Luz, está el artículo de fe número 12 que dice: creemos en estar sujetos a reyes, presidentes, gobernantes, magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Entonces, Luz, aquí tenemos esta parte donde nosotros como santos hacemos esto, pero en la obra misional, ¿no? Porque este es el enfoque que le da el apóstol Perry en cuanto dice que estos
tres artículos, estos tres, sí, artículos de fe, de los que estamos hablando se relacionan con la obra misional. Entonces, nosotros, ¿cómo llevamos a cabo la obra misional? Pues de acuerdo con las leyes del país. Por ejemplo, te comento algo. Este fin de semana estaba platicando con un amigo que por razones de trabajo estuvo algunos meses en una provincia de China. Entonces había una pequeña rama y le pregunté que si había asistido y cómo era, y me platicó sobre un incidente que sucedió, que les cayó la ley ahí a la rama en la provincia de China. ¿Por qué? Porque habían llamado algo así como un presidente de rama chino y algo estaba en contra de la ley del país. Entonces, lo que sucedía es que, bueno, suspendieron las actividades, pero el punto era que tenían que sujetarse a la ley del país para poder establecerse como iglesia. Y qué difícil eso, ¿no? Sí. Bueno, pero es parte de nuestras creencias también, es que nos sujetamos a las leyes del país, ¿no? Por eso hay lugares donde aún todavía no se predica. No Sí. es como que el profeta dice, vayan, aunque en ese país no se permita, ¿no? Sí, por ejemplo, hace poco vimos que se anunció un templo para Qatar, ¿fue? Sí. Sí, ¿verdad? Para Qatar, donde la iglesia no fue, sino más bien Qatar invitó a los santos de los últimos días a la iglesia para establecer un templo ahí. Entonces, Luz, aquí vemos cómo es que otra vez estamos sujetos. Ahora, como parte de esta obra misional, Luz, el presidente Nelson hizo una gran invitación que tiene mucho que ver con el artículo de fe número 10 en cuanto a recoger al Israel disperso. El presidente Nelson dijo lo siguiente: cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial, a ambos lados del velo, merecen escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Bueno, primero yo creo que esta parte, ¿no? Como lo dice el presidente Nelson, esta verdad fundamental, ¿no? De que nosotros a ambos lados del velo se está predicando, pero sí, esta parte donde dice ellos deciden, sí, ¿no? Todavía se da esta libertad, ¿no? De creencias que ellos quisieran tener en sus vidas. Entonces, hermanos, pues estos son los artículos de fe 10, 11 y 12 relacionados con la obra misional. El artículo de fe número 13. ¿Te pone a temblar, Salvador? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el artículo de fe número 13 es un artículo que sí nos pone nerviosos, ¿eh? No te pongas nervioso, Salvador. ¿Por qué nos pone nerviosos? ¿No? ¿Por qué puedo decir eso, hermanos? Porque el artículo de fe número 13, cuando alguien le dice a alguien, es que yo creo en ser honrado, o creemos los santos en ser honrados, verídicos, benevolentes, virtuosos. Si la persona dice, alguien que te conoce, porque esto pareciera que es como la manera en que te presentas ante los demás, ¿no? Es tu carta de presentación, pues sí, decirlo por completo a la gente que te conoce, pues piensa que tú vas a ser verídico, honesto, y pues en ocasiones uno dice, qué tan honesto he sido, ¿no? Con los amigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte de describir, por eso el artículo 13, yo digo esto de ponernos nerviosos, pero en realidad es esto que podemos llegar a meditar en nuestras vidas. Cómo este artículo de fe nos está diciendo de qué manera podemos manejar nuestra vida, cómo podemos presentarnos ante los demás bajo las creencias que tenemos. Sí, Luz, una de las cosas que dice este artículo de fe es: creemos en hacer el bien a todos los hombres. Entonces, hacer el bien es, pues, no solamente procurar lo bueno para ellos, sino no criticarlos, no denostarlos, no juzgarlos, no hablar a espaldas de ellos. Entonces, Luz, si verdaderamente creemos en este dogma, pues elegimos creer al poder hacer esas cosas. Sí, y luego todavía cuando hablan de la admonición de Pablo, ¿no? Todo lo creemos, todo lo esperado, hemos sufrido muchas cosas, y cuando uno dice, no, yo no esperaba que hablaras mal de mí, entonces déjame, yo te la regreso. Porque a veces se nos pasa esto, pero imagínense que alguien diga, yo todo lo creo. O sea, puedo creer todavía en ti, en otra persona. Cuando a veces, pues decidimos también dejar de creer en nosotros mismos o en otras personas,
por situaciones que decimos, ya lo conozco, ya sé cómo es, pero entonces esta parte, si nosotros hablamos de este artículo 13 que nos describe como miembros de la iglesia o de qué manera debemos llevar nuestra vida, creo que al aplicarlo nos vamos a encontrar con grandes realidades de nosotros, ¿eh? Muy bien, Luz, pues es esto pues a lo que aspiramos, lo que deseamos ser, en lo que creemos. Entonces, hermanos, la invitación es que lo hagamos. ¿Sí? Muy bien, hermanos, entonces hasta este punto ya analizamos los artículos de fe y vamos a hacer especial énfasis en uno de ellos, que es el 9, para dar pauta o abrir la puerta para analizar lo concerniente a las declaraciones oficiales. Vamos a ver, en el 9 artículo de fe dice lo siguiente, Luz. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Entonces, Luz, si vamos al libro de Doctrina y Convenios que estuvimos analizando esta semana, vamos a ver que todas las revelaciones, salvo 2 de ellas, las recibió José Smith, una Brigham Young y la otra Joseph F. Smith, ¿sí? Entonces, ¿se cerró el canon de escrituras con José? No. Entonces, ¿por qué no hemos tenido escrituras nuevas de manera contemporánea? Al día de hoy, más bien. Bueno, creo que sí han existido, ¿no? A ver, ¿cuáles? Las palabras de los profetas. Ok, fíjate qué interesante. Un profeta cuando habla en calidad de tal dice que su palabra es escritura. Entonces, cada 6 meses los profetas y los apóstoles nos están hablando. Sin embargo, estas revelaciones no las recibimos, o más bien no se ponen en un canon de escritura, pero sí están ahí como tal en nuestra aplicación, en nuestras revistas de la iglesia. Ahora, Luz, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque hubo 2 cambios fundamentales en la práctica que se seguía en torno, uno, al matrimonio plural que se había instituido hacia 1840 en la época de Nabú, ¿sí? Y la otra es en torno a la práctica de no otorgarle el sacerdocio a los hombres de raza negra. Esas son las declaraciones que se conocen como declaraciones oficiales 1 y 2. Así es. Okay. ¿Sí? La primera de ellas se refiere al matrimonio plural y esta originalmente se conocía como el manifiesto. Entonces, si ahora yo de aquí en adelante le empiezo así el manifiesto, es porque estoy acostumbrado a leer esto, ¿no? Claro. Pero es la declaración oficial 1. Y la declaración oficial 2, pues es la del sacerdocio accesible a todos los hombres independientemente de su raza, de su etnia. Simplemente el requisito ahí es que sea digno. Ok, Luz. Entonces, vamos a ver. Wilford Woodruff, en uno de los discursos, en la declaración oficial 1, dice lo siguiente. Este fue un extracto de un discurso que dio en una conferencia de Estaca. Él mencionó: el Señor jamás permitirá que yo os desvíe, yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de esta iglesia. No es parte del programa, no existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar. Ok, qué interesante, ¿no? Que el mismo profeta lo esté diciendo, ¿no? Fíjate, y todo esto lo dice, y lo vamos a ver más detenidamente en el siguiente segmento, pero esto lo dice porque la práctica del matrimonio plural duró alrededor de 50 años entre los santos. Entonces, Luz, estaba muy arraigada entre algunos esta creencia, y algunos mostraron cierta reticencia a este cambio en la práctica, y algunos otros incluso crearon muchísimas ramas que surgieron del movimiento Santos de los Últimos Días, y que aún al día de hoy hay muchos asentamientos, por ejemplo en el estado de Utah, en Arizona y en algunos lugares todavía en el norte de México, que practican el matrimonio. No, ya no es matrimonio plural, esta sí es poligamia. ¿Sí? Bueno, que en aquel entonces ellos creían. Así es. Y a lo mejor ellos todavía tienen como parte de esta creencia, ¿no? Sí. Es poligamia, pero ellos se arraigaron tanto a esto que renunciaron a lo que les decía el profeta. A ver, yo no los voy a desviar. Esto es una nueva declaración, o esta nueva revelación que el Señor me está dando a mí para hacer este cambio, o digamos, lo podemos decir, este ajuste de nuevo. Este ajuste en la práctica, en el principio, ¿no? Que se dejara de practicar, al menos durante este tiempo. Así es. Mira, vamos a ver, Harold Billy dijo lo siguiente: los principios del Evangelio de Jesucristo son divinos. Nada cambia los principios y la doctrina de la iglesia, sino el Señor mediante la revelación. Pero los métodos varían al llegar las instrucciones.
por medio de la inspiración a aquellos que presiden. Fíjate, la doctrina no cambia, ¿sí? Lo que puede cambiar son los métodos. Puede ser la aplicación, por ejemplo, la práctica del matrimonio, ¿sí? Se instituye el matrimonio plural. Ahora, este matrimonio plural, según la sección 132, se instituye como doctrina, ¿sí? Y luego, en el manifiesto, se da fin a la práctica. Sin embargo, no se echa abajo la doctrina del matrimonio plural. Simplemente la práctica es, ya no continuamos celebrando matrimonios plurales. ¿Ok? Entonces, aquí lo que dice el presidente Lee, esto varía de acuerdo con las instrucciones que se le da al que preside. ¿Quién es el que preside? Pues el sumo sacerdote de la iglesia, ¿no? El profeta. Profeta. Ok, muy bien. Sí, muy bien. Ahora, Luz, el presidente Russell M. Nelson también habló acerca de esto en la Conferencia General de octubre de 2021. Vamos a ver algunas de las cosas que dice y las analizamos, ¿va? Él mencionó, consideren cómo han cambiado la bendición y el reparto de la Santa Cena a lo largo de los años. En los primeros días, el agua de la Santa Cena se ofrecía a la congregación en un recipiente grande, del cual todos bebían. Ahora usamos vasitos desechables individuales. El procedimiento cambió, pero los convenios siguen siendo los mismos. Imagínate eso, ¿no? Que nos pasáramos acá una olla. Estaríamos ahorita con el COVID, ¿no? Menos, ¿no? Pero sí, ha cambiado, o sea, cambió el procedimiento, más no el convenio, ¿no? Como Sí. dice el presidente Nelson. Y creo que hay cosas así también que nos pueden llevar a reflexionar, Salvador, de estas cosas como han cambiado. Si nos vamos, por ejemplo, a esta época actual, por ejemplo, la edad de los misioneros, ¿no? Cuando nosotros salíamos a la misión a 21 o 23 años. Eran 19 los 19, hombres, yo perdón, salí a los 19 21, y luego la bajaron a los 18. Ajá. ¿Sí? Y las mujeres a los 21 Sí. y ahora es a los 19. El presidente Monson fue el que hizo ahí el cambio, ¿no? Cuando se vino el boom de misioneros. Así es. Sí. Entonces, no fue como que allá nos hagan a predicar los jóvenes, no, sino fue un ajuste en la edad de la misión. Así es, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es que la práctica varía de acuerdo con la inspiración del que preside. ¿Sí? Ahora, Luz, fíjate lo que dice el presidente Nelson. Dice, reflexionen sobre estas tres verdades. La restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. El objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos de Dios. A medida que procuramos la forma de lograr ese convenio de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. La restauración continua necesita revelación continua. Este último me gusta. Me gusta porque esta parte de decir que hay una revelación continua también es que, perdón, si hay una restauración continua, hay una revelación continua. Y la iglesia no se queda como que de algún otro modo podamos decir estancada. No, Sí. no tanto porque la iglesia es estancada, sino porque estamos viendo cómo hay una restauración continua. El mundo sigue avanzando. Sí. Seguimos afrontándonos a diferentes situaciones. No es como las mismas problemáticas de hace 40 años, 30, 100 años, sino ha sido diferente. Y entonces los profetas en la actualidad y en cada tiempo se han afrontado también a situaciones diversas con los miembros de la iglesia, ¿no? Y por ello incluso podemos ver que cada profeta como que hablaba de algún tema, ¿no? En específico, ¿no? Que se mencionaba mucho, y hoy el presidente Nelson habla de otra manera diferente. Y no es porque uno u otro haya sido mejor, sino la revelación que se les daba a ellos durante el tiempo en que ellos estaban como presidiendo dentro de la iglesia, pues era lo que ellos estaban recibiendo del Señor y lo que nosotros necesitábamos. Sí, Luz, a esto es lo que en las Escrituras, en Doctrina y Convenios, se le llama la única iglesia verdadera y viviente. Y bueno, dime si tú no, o ustedes hermanos han escuchado en su reunión sacramental, yo sé que esta es la única iglesia verdadera y viviente. Sí. ¿Sí? Y damos testimonio de eso, y a veces quizás sin llegar a comprender a cabalidad lo que significa esta expresión. La iglesia viviente del Señor significa esto, que es una iglesia viva, que tenemos un profeta que habla, que es inspirado para poder establecer las prácticas necesarias a fin de que los santos reciban las ordenanzas y puedan acercarse a Dios, ¿sí? Para ser asequible, lo más asequible o accesible para todos los santos.
La doctrina no cambia, la doctrina es eterna. La forma en que se instrumenta y el método de algunas de las prácticas dentro de la iglesia, esas sí pueden variar. Por ejemplo, ahorita viene a mi mente algo, Luz. Cuando yo era un jovencito diácono que iba a la iglesia a repartir, me acuerdo que nos decían, tienes que agarrar la bandeja y tu mano izquierda tiene que ir atrás. Ajá. ¿Sí? Y todavía he visto que en algunos lados lo hacen, ¿no? Ajá. Entonces nos decían, tienes que ir con la mano atrás. Y casi que nos lo enseñaban como que si no pones la mano atrás, la ordenanza no es válida. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Pero esta era una práctica, ¿no? Y era una práctica limitada seguramente a cierto lugar. Entonces, hoy en día, ya no lo vemos como tal, ¿no? Sí, así es. Entonces vemos ahora que realmente la importancia es el poder llevar a cabo la repartición de la Santa Cena, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, el presidente Nelson continúa diciendo en este discurso del que hablábamos, los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante, fíjate, ya está haciendo un anuncio ahí, ¿no? Sí. Son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo activamente su iglesia. Él brinda oportunidades para que todos nosotros reforcemos nuestros cimientos espirituales de manera más eficaz al centrar nuestra vida en Él y en las ordenanzas y en los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Entonces, Luz, vemos los ajustes que se han visto en el templo recientemente es para que nosotros podamos comprender más fácilmente lo que el Señor desea enseñarnos dentro del templo. Sí, y esta parte, por ejemplo, incluso de que las mujeres hoy podemos ser testigos, ¿no? Entonces, fue ahí uno de los ajustes también que se hizo y podemos ver esta parte, ¿no? Que se está llevando a cabo esto. Otra cosa, antes los bautismos vicarios estaban reservados para aquellos que poseían el sacerdocio de Melquisedec. Ahora un presbítero bien puede hacer la ordenanza. Entonces, hermanos, esta es una iglesia viviente. Esta es una iglesia que se mueve de acuerdo con la revelación que el Señor nos da por conducto de su profeta. Salvador, bueno, esto mencionábamos ahorita, hablábamos acerca del matrimonio plural, pero ¿cómo se le da fin a esto? ¿Cómo finalmente hay quienes lo terminan por aceptar la revelación del profeta que ha recibido y hay quienes no? ¿Qué sucedía en esa época? Mira, el matrimonio plural se instituye en Nabú, la práctica, ¿no? El principio como tal, y se comienza a vivir. Entonces estamos hablando de alrededor de 1840. Entonces los santos tuvieron que dejar Nabú, ¿no? Habíamos platicado acerca de esto después de la muerte del profeta. Salen hacia 1846 y con esta práctica, ¿no? Entonces cuando salen de ahí, de Nabú, pues van en grupos y en compañías, finalmente llegan a lo que era la Gran Cuenca, hoy en día Utah. Entonces los santos se establecen y comienzan a vivir la ley ahí. En el programa que ya hicimos sobre el matrimonio plural, que está aquí en nuestro canal, ve a verlo, ahí dimos algunos datos. Realmente la población que lo vivía era baja, pero lo que sí es que alrededor del 50% de la población estaba relacionada de alguna manera porque era parte de una familia o porque tenía a alguien relacionado ahí. Entonces, Luz, a lo que voy con esto es que empezaron a vivirlo durante varias décadas, ¿sí? Llegó el momento, bueno, más bien me regreso poquito, cuando llegan al territorio de Utah, recordemos que no era la Unión Americana, no eran los Estados Unidos, sino que era la parte norte de México, ¿no? Sí, lo que era la Alta California. Esto no les duró más que un año o algo así, porque los Estados Unidos se quedaron con esa parte de México y pasaron a ser los Estados Unidos. Entonces, los santos originalmente salieron huyendo de los Estados Unidos porque no les daban esa libertad religiosa. Ellos hablaban del matrimonio plural como una vertiente de la libertad religiosa. Esto es lo que creemos, esto es lo que vivimos, ¿sí? Pero los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos no pensaba de esa manera. Entonces, como la práctica o la ley más bien en los Estados Unidos lo único que autorizaba era el matrimonio monógamo, entonces los que vivían en matrimonio plural estaban fuera de la ley. Por tanto, fueron lo que hizo los Estados Unidos una vez que ocupó el territorio de Utah como parte de ellos, en donde estaban establecidos los santos, fue establecer leyes.
Estas leyes las fueron haciendo más y más duras, hasta el punto, Luz, donde penalizaron la práctica. Si tú vivías en poligamia, como se le llamaba, o en matrimonio plural, ¿qué iba a suceder? Era que si se te acusaba, tú podías ir a parar a la cárcel. ¿Sí? Esa fue una consecuencia, y muchos de los líderes apóstoles estuvieron en la cárcel, ahí se aventaron sus 2-3 añitos adentro de la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban pagando una pena por vivir en esta ley. ¿Y qué pasaba? Que las mujeres pues se la tenían que rifar solitas, ¿no? Como decimos acá. Sí, tenían que trabajarle y echarle para sacar a los, como decimos en el norte, a los huercos adelante, ¿no? Sí, entonces, otra cosa que sucedió que fue muy grave fue que los Estados Unidos emitieron una ley que permitía que los bienes de la iglesia fueran confiscados. ¿Sí? Entonces llegó el momento donde los bienes de la iglesia fueron confiscados, y fíjate, por ejemplo, esta casa es tuya y yo te la confisco, pero como es tuya, pero como la tengo confiscada, tú me tienes que pagar renta. Ay, no. Y así sucedió con los bienes de la iglesia. Se los confiscaron, pero tenían que pagar renta. Entonces, esto fue con los edificios públicos, o más bien los edificios oficiales de la iglesia. Pero, y luego iba a venir lo fuerte, ¿no? Iba a llegar el punto donde iban a llegar al grado de confiscar los templos. Entonces, Wilford Woodruff dijo esta parte, ¿no? A ver, si nos quitan todo, ¿sí? Los templos, ¿para qué se instituyeron? Este fue el razonamiento: para llevar a cabo la obra de sellamiento de las generaciones. Hoy en día lo tenemos muy claro, ¿no? Sellar a los muertos a los vivos y los vivos a los muertos. Llevar a cabo los sellamientos de vivos. Impartir las ordenanzas vicarias, las ordenanzas de salvación de manera vicaria, y también para los vivos, ¿no? Ese es el objetivo de los templos. Wilford Woodruff dijo, a ver, si nos quitan los templos, ¿dónde vamos a practicar esas ordenanzas? No va a haber dónde. ¿Quién las va a practicar? ¿Quién las va a oficiar si los poseedores del sacerdocio están en la cárcel? No vamos a poder. Entonces dijo, si Dios nos dio el mandamiento de llevar a cabo la obra del templo, y sin los templos y sin los poseedores del sacerdocio no podemos llevarlo a cabo, entonces no vamos a poder cumplir ese mandamiento. Entonces fue y preguntó ante el Señor, y el Señor le dijo, fin a la práctica del matrimonio plural. ¿Sí? Entonces, hacia 1890 se emite el manifiesto, que hoy es la Declaración 1 de Doctrina y Convenios. Por eso es que si vamos y lo leemos detenidamente, aquí no nos da tiempo. Wilford Woodruff les pregunta, ¿habría permitido yo como profeta o el Señor que nos quitaran los templos? ¿Sí? ¿Dónde íbamos a llevar a cabo esta obra? No había lugar, Luz. Entonces, por eso es que el Señor le dice, fin a la práctica del matrimonio. Y bueno, Luz, cuando se recibe esta revelación, se presenta ante la conferencia, y hubo muchos que, ¿sí? No quisieron jalar. ¿Sí? Tuvieron esas dudas de que no podrían seguir ellos. Sí, entre ellos, por ejemplo, el hijo de John Taylor, que era un apóstol, él dijo, mi papá recibió esta revelación de que la práctica nunca iba a desaparecer. Entonces, pues fueron creando sus ramas, ¿no? Lo decíamos en el segmento anterior, vayan a Utah y van a ver todavía. Sí, lugares donde se ve que hay matrimonios polígamos. Sí, interesante también incluso que hay documentales, ¿no? Que podemos ver en televisión, hay en algunas plataformas donde mencionan estos documentales de que todavía hay gente que vive o practica la poligamia. Sí. Pero aquí está este principio, Luz. Hubo muchos que no aceptaron y se fueron. Sí, hubo muchos que no aceptaron y huyeron al norte de México. Por eso se crearon las colonias Juárez y estas partes, porque precisamente estaban huyendo de esta, además de que estaban colonizando. Y hubo muchos que aceptaron, pero que lloraron, ¿sí? Muchas mujeres que verdaderamente lloraron. ¿Por qué? Porque era su modus vivendi, era la forma en que vivían, amaban el principio y entendían la doctrina. Entonces, no fue fácil para los santos poder dejar atrás esta práctica. Entonces, aquí regresamos al punto del segmento pasado. ¿Es esta una iglesia verdadera y viviente? Sí, es viva, porque el profeta del Señor recibe revelación. Por eso es que Wilford Woodruff, se presenta el manifiesto en la conferencia general, se autoriza, ¿sí? Y llegó el punto donde echaron abajo la casa de investiduras. Para ese tiempo el templo de Salt Lake no estaba terminado. Estaba el templo de St. George,
pero durante muchos años hicieron una construcción que se llamaba la Casa de Investiduras, y ahí impartían investiduras a unos cuantos y matrimonios plurales, que era como un templo pequeño o provisional mientras estaba el templo de Salt Lake. Llegó el punto donde tuvieron que mandar destruir la Casa de Investiduras porque algunos siguieron practicando estos matrimonios aún después del manifiesto. Sí, donde todavía estaban resistentes a ello, ¿no? Resistentes al cambio. Uh-huh. Así es. Entonces, Luz, ¿qué dice en la Declaración Oficial 1? ¿Lo leemos? Sí, menciona, el Señor me mostró en visión y por revelación exactamente lo que sucedería si no poníamos fin a esta práctica. Si no lo hubiéramos terminado, de nada os hubiera servido. Ninguno de los hombres de este templo de Logan, porque todas las ordenanzas se habrían suspendido en toda la tierra de Sión. Habría reinado la confusión por todo Israel y muchos hombres hubieran sido encarcelados. Esta dificultad habría sobrevenido a toda la iglesia y se nos habría obligado a dar fin a la práctica. Ahora bien, la pregunta es si se debe suspender de este modo o según a la manera del Señor según a la manera que el Señor nos ha manifestado, y dejar a nuestros profetas y apóstoles y padres de familia como hombres libres, y los templos en poder de los miembros, a fin de que los muertos puedan ser redimidos. Un gran número de ellos ya han sido liberados de la prisión en el mundo de los espíritus por los de este pueblo. ¿Y se debe continuar o dar fin a la obra? Esta es la pregunta que hago a los santos de los últimos días. Tenéis que juzgar por vosotros mismos. Quiero que contestéis a dicha pregunta por vosotros mismos. Yo no la contestaré, mas os digo que esa es precisamente la condición en que nosotros como Pedro nos hallaríamos si no hubiéramos tomado la decisión que tomamos. Fíjate la pregunta que hace, ¿se debe continuar o dar fin a esta obra? Uh-huh. Esa es la pregunta, pero dice, yo no te voy a dar la respuesta, esa averíguala tú, eso es lo que les está diciendo. Ve y pregúntale a Dios si esta es su voluntad. Ve y pregúntale a Dios si yo como profeta del Señor estoy hablando en su nombre y representación. Esa es la invitación o la exhortación que les estaba haciendo el presidente Wilford Woodruff. Sí, así es. Y esto es lo más interesante porque él siendo un profeta ya la recibió, yo ya te la compartí. Si tú ahora yo te digo, ve y tú pregúntala. Y recibe revelación también por ti mismo. Sí, y aquí está esta parte, ¿no, Luz? El presidente Woodruff lo dice, ¿no? Esta práctica iba a llegar a su fin porque nos iban a quitar los templos. Sí, o lo terminábamos así, o lo terminábamos nosotros quedándonos con los templos y continuar con la obra de salvación e impartiendo las ordenanzas de ellos. Sí, ahora sí que iban a quedarse sin ellos a la manera de los hombres, o mejor a preguntarle al Señor y ver de la manera del Señor qué ajustes teníamos que hacer ante esta ley. Así es. Finalmente dice el presidente Woodruff, vi exactamente lo que sucedería si no se hacía algo al respecto. Este espíritu ha estado sobre mí desde hace mucho tiempo, mas quiero decir esto, yo habría permitido que todos los templos escaparan de nuestras manos. Yo mismo habría dejado que me encarcelaran y habría permitido que encarcelaran a todos los demás hombres si el Dios del cielo no me hubiera mandado hacer lo que hice. Y cuando llegó la hora en que se me mandó que hiciera eso, todo era muy claro para mí. Fui ante el Señor y anoté lo que Él me dijo que escribiera. Entonces, Luz, aquí vemos al presidente Woodruff recibiendo la voz del Señor. Era necesario que sucediera de esta manera, dijo George Q. Cannon cuando se presentó este manifiesto, a fin de probarle a su Dios que estaban dispuestos a vivir este principio y a cumplir hasta donde Él les había dado. Sin embargo, otra vez, Luz, esto nos muestra este cambio tan drástico en una práctica que estuvo entre los santos entre alrededor de 50 años, nos muestra que hay profeta en Sión, que si la voz del Señor habla, entonces se hacen los cambios necesarios en los métodos y en las prácticas. Sin embargo, la doctrina continúa y es dada a través de Él. Gracias por habernos acompañado durante todo este año en este estudio de Ven, Sígueme, Doctrina y Convenios. La verdad ha sido para mí muy fortalecedor el poder ver que la revelación ha continuado y continúa, que el Señor nos habla mediante sus profetas. Mediante el profeta José Smith se dieron grandes revelaciones
y que hoy por hoy nosotros podemos tenerlo en esta pues gran canon que es Doctrina y Convenios. Ninguna otra iglesia posee estas revelaciones y nosotros sí, y yo me regocijo en ello. Y les agradezco también a ustedes que nos hayan acompañado durante todo este año en este estudio. Y pues bueno, a seguir recibiendo luz durante el próximo año y principalmente agradeciéndole al Padre esta oportunidad que nos ha dado de poder estar en contacto con ustedes y también poderles conocerles y escucharles. Luz, algún apóstol dijo, si el libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión, Doctrina y Convenios es la piedra de coronamiento. Y este año ha sido grandioso, hermanos. Hemos analizado una gran cantidad de principios, de doctrinas, de verdades eternas. Hermanos, les doy mi testimonio de que el libro de Doctrina y Convenios es la palabra de Dios. Les testifico que José Smith fue llamado por Dios. Él vio al Padre y al Hijo. Él fue un profeta y él recibió las revelaciones que hemos analizado todo este año. Estamos muy contentos, les agradecemos. Ha sido un desafío para nosotros como matrimonio porque a veces tendríamos que mover cielo, mar y tierra para poder grabar. Requería tiempo, requería muchos otros recursos. Sin embargo, hermanos, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Para nosotros ha sido un placer y las bendiciones las podemos ver en nuestras vidas y las podemos ver en sus vidas a través de los mensajes que nos dejan. Muchas gracias por acompañarnos todo este año en el estudio de Doctrina y Convenios. Y bueno, Luz, nos despedimos. Nos despedimos, nos vemos el próximo domingo. 12 de octubre. 12 de diciembre. 12 de diciembre, domingo 12 de diciembre para el cierre de Ven Sígueme y el 19 de diciembre para nuestro devocional de Navidad, ¿no? Así ¿Sí? es. Muy bien, hasta luego hermanos.